Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar el verbo. El verbo es una de las categorías gramaticales más importantes, pues junto al sustantivo son los núcleos. El sustantivo, recuerdan ustedes, hemos estudiado, es el núcleo del sintagma nominal, mientras que el verbo es el núcleo del sintagma verbal, o en todo caso núcleo del predicado. El verbo entonces es una de las categorías gramaticales más importantes por ser justamente un núcleo. Semánticamente el verbo es la palabra o frase que expresa existencia, estado, acción o pasión de los elementos mencionados en el mensaje. Cuando hablamos de pasión, no hablamos de algo apasionado, sino hablamos de algo pasivo. Pasión, algo pasivo, algo que no está haciendo nada. Entonces, te indica lo que hace o lo que no hace el sujeto, ¿no? Entonces el verbo te dice si la persona juega, no juega, compra, viaja, corre, sube, baja. Todos esos son verbos. Morfológicamente es una categoría que sufre modificaciones en su forma. Es decir, cambia el verbo. Es una de las palabras que más cambia. Sus modificaciones o sus accidentes son de número, de persona, de tiempo y de modo, ¿no? Tiene más modificaciones que el sustantivo. Recordemos que el sustantivo solamente tenía de número y de género. En este caso el verbo no tiene modificación de género, pero tiene, además de modificación de número, singular o plural, también tiene de persona, de modo y de tiempo, inclusive de aspecto. Vamos a verlos eso a detalle cuando estudiemos los accidentes del verbo. Sintácticamente es la palabra que desempeña la función privativa de núcleo del predicado verbal. Privativa significa que es una función exclusiva, que ninguna otra palabra lo puede desempeñar esta función. Solo el verbo y ninguna otra palabra más que el verbo puede ser el núcleo del predicado verbal. Lexicológicamente es una palabra de inventario abierto, pues se puede incrementar nuevos verbos cada vez más. Se puede seguir inventando nuevos verbos, porque cada vez hay nuevas acciones que los seres humanos vamos desarrollando. Por ejemplo, clonar es una palabra que hace poco tiempo no existía, porque no existía ni siquiera la idea de un clon o de una clonación, pero ahora ya existe el término clonar, que es un término genético, ¿no? Chatear, por ejemplo, que significa conversar a través de un chat. Eso también es un verbo nuevo, eso no existía en la antigüedad. Entonces, se van inventando cada vez nuevos verbos que van de acuerdo a la necesidad y a los inventos, a los progresos, a los avances tecnológicos y científicos, y a los descubrimientos también del ser humano. Los accidentes gramaticales del verbo. El verbo cambia en número, es decir, puede ser en singular o en plural. Por ejemplo, él juega, nos referimos a una sola persona, juega, él, solo una persona. Ellos juegan, nos referimos a varios, juegan. Juegan no es una sola persona, son varios. Entonces, expresa singular y plural. Cambia de persona. La primera persona es yo o el hablante, la segunda persona es tú o la persona que escucha, y la tercera persona es él o ella o la persona de quien hablamos, tú y yo, que no está necesariamente dentro de la conversación, ¿no? En plural, la primera persona es nosotros, la segunda persona del plural es ustedes o vosotros, aunque sabemos que en el Perú no se utiliza mucho el vosotros, se utiliza más el ustedes. Y la tercera persona del plural es ellos o ellas. En todo caso, el yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, digamos, son pronombres, pero que marcan o nos sirven para poder entender las personas en las cuales están conjugados los verbos, como vamos a ver también ya más adelante cuando trabajemos la conjugación verbal. Los tiempos, el verbo emplea o expresa tiempos. Los tiempos que puede expresar el verbo son tres: el tiempo pasado o pretérito, también llamado, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ayer leí mi libro, ¿no? Ayer leí mi libro, ¿ya? Presente, que significa hoy, en este momento, lo que está ocurriendo ahora mismo. Mis amigos leen libros.
Leen. ¿Cuándo? No fue ayer ni mañana. Leen. En este momento están leyendo. No, futuro. Manuel leerá un libro. ¿Ya? Estamos hablando de algo que ocurrirá en el futuro. Puede ser dentro de una hora, dentro de un segundo o puede ser dentro de miles de años, ¿no? La Tierra alguna vez se destruirá, en fin, el Sol se terminará, ¿ya? Pero es el futuro. ¿Ya? Manuel leerá un libro. Entonces hablamos de tiempo pasado, presente y futuro. Tres tiempos que expresa el verbo. El aspecto es un tema un poco interno del tiempo. Es el tiempo interno, se dice el verbo. Si bien, por ejemplo, estamos hablando de pasado, sin embargo, hay un aspecto perfectivo que significa cuando la acción está concluida. Por ejemplo, los niños estudiaron, ya terminó esa acción. Y se dice imperfectivo cuando la acción queda inconclusa, como que todavía hubiera una acción que estuviera, de alguna manera, tuviera cierta continuación. Entonces dice, por ejemplo, los niños estudiaban. Estudiaron y estudiaban, ambos son tiempo pasado. Sin embargo, estudiaron es perfectivo porque ya denota una acción concluida, mientras que estudiaban denota una acción que todavía, ¿no?, se estaba desarrollando. ¿Ya? Entonces, es la diferencia en el aspecto perfectivo e imperfectivo. Y por último tenemos el modo. El modo refleja las formas o las actitudes que tenemos nosotros como hablantes para conocer o para hablar o para dar a conocer un hecho. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos podemos tener tres actitudes fundamentales. El indicativo, que es expresar hechos reales de manera objetiva, es decir, cuando nosotros señalamos algo, ¿no? Por ejemplo, vamos al médico y el médico nos dice, tienes gripe, ¿no? Estás enfermo de gripe, en fin, te indica de manera directa y concreta qué es lo que tienes, te informa, ¿no? El subjuntivo es cuando se expresa deseo, duda o temor, ¿no? Ojalá, te dice el médico de repente, ¿no? Ojalá no sea el COVID-19, ¿no? Está expresando un deseo, una duda o un temor, ¿no? Y el método y el modo imperativo, que expresa una orden, un mandato o también puede ser un ruego, ¿no? Quédate en casa. Dicen, quédate en casa. Te están ordenando, te están mandando, te están rogando, por favor, quédate en casa. ¿Ya? Esto es los tres modos del verbo, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Recordemos, repasemos una vez más, indicativo expresa de manera objetiva los hechos reales, el subjuntivo expresa deseo, duda o temor y el imperativo expresa orden, mandato o ruego.